Mi estimado Jonathan, audiencia, la doctora Claudia Sheinbaum ha hablado en estos días de un tema que ha sido polémico. Polémico para muchos, y polémico para muchos simplemente por el hecho de que la doctora Claudia Sheinbaum y México, en general, rechaza el reporte que entrega la ONU respecto a la situación de los desaparecidos en México. Aquí lo comentamos, un análisis tendencioso que realizó la ONU al respecto. eh, y déjame colocar algo que para mí me llama mucho la atención. Bueno, primero saber el punto de vista de Jonathan, y quiero también ahí agregar algo ahorita, escuchando el punto de vista de Jonathan, que es, pues así, hay gente, como le ha dicho, reporte chafa, reporte tendencioso, un reporte golpeador, porque dimensiona varias cosas. Jonathan, un reporte que habla de 4 entidades de la República, un reporte que es limitado, que habla sobre lo que hizo, cómo inicia todo este problema con Felipe Calderón. Pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? Que inicia ahí y que no son capaces de hacer un análisis riguroso para ver los diferentes procesos, los resultados que se están dando ahora en México, la respuesta que se está dando ahora en México, la manera en cómo inclusive se llevaba mal por parte de algunas fiscalías, el reporte de la gente desaparecida, el cómo se llevaban la base de datos, el cómo se llevaba esta información, y que con su reporte buscan, inclusive aparte, déjeme decirlo con estas palabras, ojetemente, llevarlo y brincarlo directamente hacia lo que es la tribuna en la ONU, pese a que tiene que llevar esto a un proceso. Y lo otro, que también me llama la atención, con su reporte, pues trivializan lo que hace la gente cuando trivializa las cosas, cuando es mediática. Ponen en la misma posición lo que pasaba con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con lo que pasa ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, si como aquí se vivieran Ayotzinapas, si como aquí viviéramos Aguas Blancas, si como aquí como lo que pasaba con todos estos hijos de la chingada, perdón que lo diga de esta manera, porque bien lo dice la doctora, hay dos lapsos que están marcados, y estamos hablando prácticamente desde los 50, de los 50 a los 90, de los 90 al 2018, y lo que se está haciendo ahora. Mi estimado Jonathan, si me lo permites rápidamente, déjame por favor colocar las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. Déjame aquí ponerlo en pantalla. Ese canal de Jonathan es para recordarles que se suscriban, por favor, no se me hagan, para que puedan ver el resentidos del día de hoy, que no tuvo desperdicio. Ahora sí, si me lo permiten, déjenme colocar las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. Comité de expertos. La ONU nombra comités de expertos para distintos temas. En particular, este es un comité de expertos. No forma parte directa de la Organización de Naciones Unidas, no es la UNESCO, sino es un comité de expertos nombrado por el Comité de Desaparición Forzada. Entonces, no forma parte directamente de organismos de Naciones Unidas, número 1. Número 2, más allá de este tema, el tema es de fondo. Ellos dicen que no es así, pero si uno lee el documento, así viene. Ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 en 4 estados para extrapolar hasta el 2025. No toman en cuenta distintas observaciones que se generaron por parte de la Secretaría de Gobernación y por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores al borrador del documento que fue enviado. No tomaron en cuenta ninguna de las observaciones. Para nosotros, las desapariciones, y así lo presentamos en el informe, particularmente en México y creo que en el mundo entero, porque así está catalogado incluso por Naciones Unidas. Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada Guerra Sucia. El Estado mexicano, a través de la Federal de Seguridad y otras instituciones, secuestraban gente, las torturaban y después las desaparecían, sin ninguna información a sus familiares. Era una práctica del Estado mexicano.
como fue la práctica en Argentina, como fue la práctica en Chile, como fue una práctica en Uruguay. El Estado, después de los golpes militares, aquí no hubo necesidad de un golpe militar, lo hacían los gobiernos civiles, secuestraban gente que no coincidía políticamente con el gobierno, cuando en realidad, si hubieran cometido un delito, deberían de haber sido juzgados como cualquier persona en un juicio y haber tenido acceso a un juicio. Y fueron muchos desaparecidos políticos. Es el Estado mexicano o el Estado de otro país quien perpetra este delito. Esa es una cosa. Incluso Naciones Unidas dice, hay organizaciones como las Guardias Blancas que se utilizaron un tiempo también en México o algunos otros grupos organizados desde el Estado que suponen. Palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. Jonathan, audiencia, familia, estimado muy grande, espero te encuentres de maravilla. Gracias por estar aquí presente. Mar Rojo, Poder Siamés, abrazo grande. También gracias por estar. Espérenme que aquí mandan jugando gacho. No sé por qué, pero bueno. A ver, rápidamente, Jonathan, en esta situación. Decían aquí en el chat, no sé si están molestos la ONU porque se les ha dicho que se les ha cuestionado, lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, pues no sé si tenga que ver eso. Pero también, con todo respeto, no sé si tenga que ver porque de la ONU y siendo un ente manejado por los Estados Unidos desde hace creado, perdón, por los Estados Unidos. Aquí está la nota que les comentaba la otra vez. México condena en la ONU bombardeo que dejó 168 niñas muertas en Irán y advierte violaciones graves al derecho internacional. Esto en los últimos días de abril. Y curiosamente, días después de hacer esta condena por parte del señor Vasconcelos en la ONU, resulta que viene este reporte y que el Centro PRO, que ya desde Andrés Manuel había comentado que las manos de Álvarez y Casa, que están también metidas desgraciadamente en varios casos en el Centro PRO y bueno, en general en el Centro PRO, no hizo mucho cuando estuvo en la Ciudad de México. De hecho, ya se los dije, tenía un amigo que trabajaba junto con él cuando estaba en la Ciudad de México y estaban más preocupados en cuánto se gastaban en la peda que en lo que podían apoyar a los demás, ¿vale? Gran amigo mío en esos tiempos, era el que trabajaba, era brazo derecho de Álvarez y Guasa y no hacían absolutamente nada. Ese abrazo muy grande, hermano, espero te encuentres de maravilla. Excelente noche, abrazo hasta Argentina, que por cierto, hay que recordar que con humildad de rigor, este espacio llega a los 5 continentes, solamente nos faltan los pingüinos porque no nos escuchan, no nos entienden o porque Linux todavía no les hace la traducción. El que entendió el chiste lo entendió. Adelante, vamos a darle átomos. ¿Qué sucede con ello? Mi estimado, así es, profesor Asmi, yo lo decía, qué curioso, ¿no? Que después de los comentarios que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum, que después de esta condena que hacen directamente viene esta respuesta, viene este resultado que se me hace no solamente infame. La ONU, esto se me recuerda a lo que hizo el Wall Street Journal y lo que hizo estos diarios estadounidenses para golpetear el Washington Post, para golpetear a Andrés Manuel y que no tenía un rigor periodístico ninguno de esos artículos. Así se me imagina este reporte. Este reporte no tenía que haberse entregado así. Este reporte tendría que ser cuestionado por la gente de la ONU que lo pidió y que les están dando un resultado que no peca, cae y rebota de mediocre. Pero no sé cómo lo veas, mi estimado Jonathan. A mí me indigna y se me hace un golpeteo claro hacia la doctora Claudia Sheinbaum y hacia México. Adelante, Jonathan. Es un tema muy extenso, muy extenso, que tiene muchísimas implicaciones. El fenómeno de las desapariciones, los términos jurídicos, las definiciones internacionales de lo que conocemos como desaparición forzada, empezar por explicar todo eso y de ahí desarrollar, es un tema muy grande, enorme, ¿no? Hoy en Resentidos di una primera etapa del análisis, ¿no? Para hablar respecto a algo que me parecía importante, que ignora el informe de este comité, que es cómo están los datos, incluso por organismos internacionales, organismos importantes como el Institute for Economics and Peace, que nos da un poco de luz de lo que fue el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que coincide muchísimo con lo que yo he venido desarrollando desde hace ya un tiempo, en donde hablaba de cómo Andrés Manuel termina la guerra y hace una transición de un estado de guerra a un estado de paz.
y cómo hay en el estado de guerra paz negativa, paz positiva. Todos estos son términos estudiados, muy bien establecidos a nivel internacional, citados por grandes pensadores, por grandes investigadores, para darnos la medición de la paz interna de las naciones. El que la ONU o el que un comité dependiente de alguna forma de la ONU haya ignorado esto que es importantísimo, cómo hay en México una transición en una fecha específica, porque tenemos la fecha específica, ya tengo la fecha específica de cuando se logra la transición del estado de guerra al estado de paz en nuestro país con López Obrador, que haya ignorado que vivíamos en un estado de guerra impuesto desde el autoritarismo, desde 1962, que prácticamente abarca desde ese momento hasta el 2018, hasta el 1 de diciembre de 2018. Primero a través de la guerra sucia, como bien lo dice la presidenta, y después con la guerra de exterminio social llamada guerra contra el narco que impone Felipe Calderón en el 2006. Bueno, el que se ignore todo esto, que son informaciones básicas para expertos en derechos humanos internacionales, me parece que es no una ignorancia, no el que ellos lo hayan ignorado, que no sepan de estos términos de los que yo estoy hablando, sino que a propósito es un informe político, no es un informe de derechos humanos, perdón, este es un informe político. Sí, Es claro. un informe con una intencionalidad política de golpeteo a nuestro país. Acordémonos además que estas instituciones, estos organismos, creados a imagen y semejanza de los intereses imperialistas. La ONU es una organización que hoy estamos viendo cómo ya no tiene poder, cómo es cada vez más ineficiente, cómo cada vez es más caduca. Porque recordemos que la ONU se crea en un mundo unipolar. Y eso tiene mucho peso geopolítico importantísimo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la propia Organización de las Naciones Unidas, La OEA. son la OEA, bueno, y hablando regionalizadas, la Así OTAN, es. ¿no? Cada Así uno de es. todos estos organismos, sea bélicos, de defensa, económicos, de todo lo que tiene que ver todos los rubros internacionales, fueron creados en un momento de dominación unipolar. Así es. Hoy el mundo ya no es unipolar, está en una transición a un mundo multipolar. Multipolar. Así Por es. lo tanto, significa que también necesitamos organizaciones internacionales que estén a la altura de un escenario geopolítico completamente distinto al que teníamos en las décadas pasadas. Entonces, por supuesto que la ONU responde a intereses hegemónicos, a intereses unipolares, a intereses yanquis, a intereses imperialistas. Por supuesto que sí, basta ver la forma en la que se ha dirigido en el tratamiento de violaciones realmente, de crímenes de guerra, de genocidios, cómo se ha comportado ante esto, su incapacidad. No es que no quieran hacerlo, es que de raíz está hecho para ser incapaz de confrontar y de enfrentarse a las decisiones del presidente en turno del imperialismo Ujú. y obedecen en buena parte a los intereses unipolares, a los intereses yanquis imperialistas. Por lo tanto, tenemos, por supuesto, que dudar de las intenciones de un comité que dependa de un organismo a la imagen y semejanza de los intereses yanquis. Ahora, no es coincidencia que este informe, vuelvo a decir, no es un informe ni siquiera bien establecido jurídicamente, ¿eh? Así es. Así Yo es. lo he revisado Ni con el matemáticamente, o sea, en bueno, verdad. allá en tu expertise lo sabes muy bien. En la mía, en la parte jurídica, yo que vengo documentando violaciones de derechos humanos desde hace más de una década, llevo casi 15 años documentando abusos del Estado mexicano. Te puedo decir que ni siquiera jurídico, ni en términos, ni en nada es un informe serio. Así es, no es Es un serio. informe completamente político, con un sesgo completamente político, pero que tenemos que ubicar en una narrativa construida desde Estados Unidos de el descontrol que hay en nuestro país, ¿no? En que en materia de violencia, los grupos criminales tienen secuestrado al país, que la presidenta tiene miedo, que la presidenta está supeditada a los poderes criminales, que esa ha sido la narrativa estadounidense. Y este informe político solo se suma a la narrativa de Estados Unidos en contra de nuestro país. O sea, no lo vemos separado, lo vemos estratégicamente bien conectado. Estados Unidos es un país en voz de sus funcionarios de Estados Unidos y en voz del propio Donald Trump de decir que en México dominan los grupos criminales,
que tiene una intención de la invasión o de la intervención militar o de la pérdida de nuestra soberanía, esto solamente suma a esa narrativa. No lo veamos como desconectado, veamos como parte de Así la es. construcción narrativa de los yanquis respecto a nuestra soberanía y del Exacto. pretexto que buscan los yanquis para intervenir en nuestro país, que es justamente la parte de la inseguridad. Este informe político solamente podemos entenderlo sumándose como un elemento que se suma a una narrativa construida desde el imperialismo para la intervención en nuestro país con el pretexto de los crímenes, con el pretexto del poderío de los grupos criminales. Esto por un lado. Posteriormente, hablando ya en el sentido de lo que tenemos en nuestro país, tenemos que hablar en los términos eh, correctos. Las desapariciones en nuestro país son desapariciones multifactoriales, no son homogéneas. Así es. Y eso es Así muy importante entenderlo y es muy importante comprenderlo. Nadie está tratando de minimizar el problema de las desapariciones. Lo que estamos tratando de hacer es dimensionarla. exacto. Y creo que hay en toda esta construcción de cómo asume un gobierno democrático, un gobierno de libertades, un gobierno del pueblo, cómo asumen problemas tan grandes y tan graves como el de las desapariciones, es muy importante escudriñarlo. ¿Cuáles fueron las primeras decisiones de un gobierno popular, de un gobierno de paz frente a un gobierno autoritario o a un régimen autoritario y a un régimen de guerra, de un estado de Ujú. guerra? Hay que explicar que el estado de guerra permite las violaciones abiertas de los derechos humanos. Cuando se establece un estado de guerra, se anulan los derechos básicos de la población, empezando por el más básico de todos, que es el derecho a la vida. Se anula el derecho más básico de todos, que es el de la vida, en nombre del emprendimiento de este estado de guerra o de esta lucha. Se anulan y se cancelan, bueno, en principio, todos los derechos básicos de la población. Ujú. Se atenta contra el orden constitucional, porque la Constitución mexicana contempla el derecho a la vida desde el momento en el que naces en el país mexicano. Ujú. Es decir, la Constitución contempla el que el mexicano o la mexicana que nazca en nuestro territorio, que nazca cualquier persona que nazca en nuestro país, se le tiene que garantizar su felicidad y sus derechos desde el nacimiento desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Ese es la referencia constitucional. Así Cuando es. hay un estado de guerra, que es lo que vimos, lo que tenemos en México desde el 62, desde 1962, se establece estado de guerra y lo que hace es un golpe completo al orden constitucional en la anulación de los derechos básicos. Y estos derechos básicos, tenemos pruebas contundentes de que se anularon cuando Felipe Calderón, por ejemplo, dijo que las muertes de inocentes eran daños colaterales. Ajá. Claro, en un estado de guerra se toman las pérdidas de inocentes como daños colaterales, como daños que tienen que suceder en nombre de lo que estamos emprendiendo. Por eso es que decimos que hay un estado de guerra. Cuando hay la transición al estado de paz, que es el de López Obrador, es importante escudriñar cuáles son las políticas que aplica para que se pueda enfrentar un problema tan grave que no viene de la guerra contra el narco, que viene desde los 60. Estamos hablando que México no conoce un estado distinto, o sea, un estado de guerra, no conoce algo distinto al estado de guerra, sino a partir del 2020. Y ahorita voy a decir por qué tengo la fecha exacta cuando hay una transición del estado de guerra al estado de paz llevado por López Obrador. Entonces, cuando llega López Obrador, hay que escudriñar las decisiones que toma. La primera que toma es, que la gente poco sabe, pero en noviembre de 2017 se establece, todavía con Enrique Peña Nieto, una comisión de desapariciones forzadas. Ujú. Una comisión que nace solamente en lo mediático, que no tenía presupuesto, que no tenía plan estructural de búsqueda ni de identificación de los cuerpos que estaban ahí sin identificar y que posiblemente sean muchos de los que estaban desaparecidos, y sin presupuesto, solo mediático. Pero lo más horrible de todo esto es que no tenía una lista, un registro de desaparecidos. Se había creado una comisión para investigar desapariciones sin tener un registro, un censo de desaparecidos. Ese es el colmo del cinismo del estado de guerra. Cuando llega López Obrador,
la primera acción que le toma unos meses, porque lo hace a principios del 2019, lleva a cabo una gran aportación que es sustancial y que es estructural para atender el problema. ¿Qué es lo que hace? El reconocimiento de las desapariciones. Eso cambia por completo. Parece que es poca cosa, pero es lo más elemental. Un gobierno democrático, un gobierno que quiere un estado de paz, aceptando que el estado anterior, que el régimen anterior, había cometido desapariciones. Y entonces hace lo más básico que se tendría que haber hecho y que tuvo que haberse hecho desde muchos años atrás, que es un censo, un registro de desaparecidos. ¿Y sabes lo que hace? Que toma la referencia de los desaparecidos desde 1962, desde la Guerra Sucia, pasando por todo lo que pasó después, evidentemente, y por la guerra de Felipe Calderón. Calderón, así es. Entonces hace todo el registro completo de desaparecidos. Cuando hace el registro, le critican que haya mezclado unos con otros. Bueno, entonces, ¿qué era lo que queríamos? Que siguieran en el anonimato, que Exacto. siguiera sin visibilizarse el problema de los desaparecidos. Por supuesto que toma una decisión importante, que era el primer registro y el primer censo que abarcaba desde el 60, desde el 62 hasta el 2000, hasta el 2018, 2019, ya contando los que estaban sucediendo en su sexenio, evidentemente, porque recordemos que las desapariciones son multifactoriales, no todas son desapariciones forzadas. Y ahorita también quiero explicar rápidamente ese término jurídico, además, que es una definición que la propia ONU dio, no es una definición que nos hayamos Nos sacado inventado. nosotros de la manga, ¿no? Entonces, hace primero esa visibilización y explica que todas estas desapariciones que estaban en esa lista son multifactoriales, no son homogéneas. Y ese es el primer trabajo que hace. Emprende una gran campaña de probación de vida, que es una de los mecanismos más eficientes, más humanos cuando se trata de enfrentar un problema de desapariciones. La aprobación, el mecanismo de probación de vida. ¿Qué significaba este mecanismo de probación de vida? Que muchas de estas personas que estaban en la lista, primeros en el censo, primeros en el registro y después los buscan. Oh, ¿Sí? Hicieron un apartado de los que eran de los 60, hicieron un apartado de los que estaban más contemporáneos, los que fueron de la guerra con Felipe Calderón, y entonces empezaron a investigar y se encontraron que muchos de los desaparecidos eran personas que estaban con vida, que no estaban muertos y que estaban haciendo sus vidas normales, desaparecidos de su entorno social en ese momento, que querían desaparecer, simple y sencillamente empezar una nueva vida. Algunos otros por problemas familiares, incluso algunos por problemas mentales, porque son multifactoriales, y lo que se hizo es, a ver, estás en un registro que ya tenemos por las denuncias de que estás desaparecido. Lo único que queremos, no queremos cambiar tu vida, ni queremos que regreses a tu entorno social, ni a tu círculo social, ni siquiera a tu círculo familiar, solamente queremos que haya una prueba de que estás con vida. Y entonces lo que hacía este mecanismo es que tomaban el periódico del día y les hacían una fotografía a esa persona que estaba inscrita en el padrón de desaparecidos y mostraban el periódico con la fecha para que hubiera la prueba completa de que no se estaba simulando toda esta búsqueda. Le tomaban la fotografía y no es que lo sacaran del registro, simplemente los ponían en un apartado. Seguían estando en ese padrón, pero era en un apartado distinto, en donde había esta persona que estaba desaparecida o denunciada por sus familiares como desaparecida, estaba en una posición distinta. Ya no era un desaparecido que no se supiera cuál era a su veces, destino, no sino sé. que se sabía que estaba vivo. La aprobación de vida fue un mecanismo que empezó a utilizar Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿qué es lo que se está utilizando para no hacer tan extenso el análisis e ir a lo concreto? ¿Qué es lo que ahora se está analizando con la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, primero que toma, evidentemente, la aceptación que es sustancial del problema, visibiliza a los desaparecidos, López Obrador. Y empiezan la presidenta Claudia Sheinbaum a tener todo un registro técnico de apartados muy específicos. Bueno, Así hay es. apartados de los 132,000 de la lista que presenta el gobierno de México de desaparecidos. Todos están ya puestos en cada uno de sus rubros. Hay unos 43,000
que están ubicados con indicios de vida. Estamos hablando de 43,000 de esos 132,000 desaparecidos, 43,000 tienen indicios de vida. ¿Qué significa esto? Que esas personas han mostrado por algún trámite del padrón electoral, algún trámite tributario o incluso por algún trámite civil, incluso matrimonios, se ha podido detectar que esas personas no están muertas y que tampoco es que estén desaparecidas en el hecho de que alguien las desapareció en contra de su voluntad, sino que son personas que desaparecieron en algún momento de su entorno e hicieron y emprendieron otras vidas por las circunstancias particulares que cada uno va a tener y que es respetable, ¿sí? Esos indicios de vida quiere decir que esas personas están vivas, evidentemente, porque han hecho trámites, incluso se han casado. Con ellas hay que llevar el mecanismo de probación de vida para que completamente se les saque de este apartado de desaparecidos, que se demuestre que están vivos, que se demuestre que están bien. ¿Qué es lo que le importa al Estado mexicano, lo que le tiene que importar al Estado mexicano? Que no haya nadie en el estatus de desaparecido, que se sepa en dónde está el paradero de la persona que está denunciada o que está en el padrón de desaparecidos. Esa es una obligación del Estado. Pero son 43,000 personas que muestran indicios de vida posterior a la inscripción en el padrón de desaparecidos, ¿sí? Hay otros 40,000 que es donde vemos la perversión del Estado criminal y del estado de guerra, porque hay otros 40,000 que tienen un problema de origen. ¿Qué es un problema de origen? Que son personas que no tuvieron un registro, que no se sabe más de ellas. Incluso cuando empecé a ver el registro de las 132,000, me encontré con personas que decían que estaban desaparecidas y su único nombre era NNNN. Hay unos que le ponen Cristo, hay otros que les ponen masculino desaparecido. No tenemos rastro de nada, solamente tenemos un apodo o un número o un NNNN. Bueno, estos de origen es prácticamente imposible que los podamos localizar, porque no hay registro de ellos. Claro, en un estado de guerra no hay derechos humanos. La vida de las personas no vale absolutamente nada. Por supuesto que para el Estado no era importante tener un censo de esas personas desaparecidas o de esas personas que se perdían de repente y que no se sabían en dónde estaban de repente de un día para otro y que había denuncias y que jamás se encontraron ni sus cuerpos ni un indicio de vida. Bueno, es una perversión del estado de guerra. Hay 40,000 casos de estos en donde no tenemos ninguna otra pista que nos indique quién es la persona que está desaparecida, quién es el masculino o femenino que está desaparecido, que tiene un registro, pero que no sabemos más de ellos. Ahí es imposible rastrearlos, imposible rastrearlos. Hay otra cantidad de 40 y tantos mil también, que son a los que te tendría que enfocar completamente la búsqueda del Estado mexicano, porque son personas que no tienen indicios de vida después de la denuncia o de la inscripción en el padrón de desaparecidos. Estos 40 y tantos mil están en una situación en donde no se sabe el paradero. No hay un acta de defunción, no hay un cuerpo que reclamar, no hay una identificación como tal, ni tampoco hay un indicio de vida de que hicieron algún trámite o que de que se casaron o de que hicieron algo que mostró que están con vida. No hay. A eso se resume toda la cantidad de los 132,000, a 40 y tantos. Pero incluso, que eso es muy importante que quede muy claro, incluso estos 40 y tantos mil son como 43,000 que están estrictamente en un estado de desaparecidos, no significa que hayan sido desaparecidos forzados. Es muy posible que los desaparecidos forzados sean los que no tienen registro de origen. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Estos otros 43,000 no significa que sean desaparecidos forzados. Ahora, no estamos diciendo que de esos 43,000 no haya alguno que fuera o varios que fueran desaparecidos forzados. Claro, hay que llevar una investigación para lograr dar con el paradero y saber cuáles son las circunstancias por las cuales fueron desaparecidos. Pero no necesariamente son por desaparición forzada. Porque vuelvo a decir, la desaparición en nuestro país es multifactorial, no es homogénea. Y entonces ahí es donde se tiene que investigar. Bueno, todo este proceso del que te estoy hablando, todo lo que acabo de resumir rápidamente. Maravilloso como lo pusiste, ¿eh? Bueno, todo eso, este informe de la ONU o de este comité, al servicio de la ONU,
no lo contempla. No contempla toda esta cuestión que son cuestiones técnicas estructurales de un estado de paz, no de un estado de guerra. Como que les pasó de noche el que este país, lo primero que hizo cuando cambió del régimen, cuando cambió la cuarta transformación, fue el reconocimiento de que sí había desaparecidos de nuestro país y de emprender una lista de desaparecidos. Pasó como por noche para la ONU. No es importante y estructural para ellos en esta transición que haya un estado de paz que reconozca las desapariciones. Para ellos eso no es sustancial y no es importante. Por Qué bueno. supuesto que si eso no fue importante para ellos, todo lo que ha estado haciendo, que acabo de decir, el Estado mexicano, ya en marcha de la Menos cuarta les va a ser transformación, importante. por supuesto que no va a ser Pues, no, importante, ¿no? claro. Sobre todo cuando sí identificamos que es un informe político, Así que no es un informe de derechos humanos. Ahora, solo para terminar y dar el dato que estaba yo comentando hace rato. Este instituto que mide la paz y que mide también el costo de la violencia en las naciones, hace un documento que me parece excelente, porque identifican que México cambió de estatus. Fíjate nada más lo que dice el informe, cambia de estatus de guerra a un estatus de paz. Identifica esta transición justamente en el 2020. En el 2020 se termina la tendencia de pérdida de paz en nuestro país para convertirse nuestro país en un país que poco a poco iba revirtiendo toda esta consecuencia de guerra hacia un país de paz, hacia un país pacífico. No cualquier país pacífico, profe. Estamos hablando de la paz positiva. Las cifras están ahí Ajá. contundentes. Ahora, quiero explicar rápidamente nada más qué es lo que significa la paz positiva, porque esto tiene una repercusión importante en el cómo estamos entendiendo nosotros lo que está pasando en nuestro país. Estamos hablando de la paz positiva, es un estado de armonía social y de justicia. ¿Qué es lo que tenemos hoy en nuestro país? Un consenso pacífico, popular, alrededor de un proyecto de nación. Hay una armonía. No hay esto que inventa la derecha, en Así donde es. estamos polarizados y en donde estamos enfrentados. No, hay Así un es. No, consenso, nada hay que ver. una armonía social. Así es. Justicia, ¿te suena algo la reforma al Poder Judicial? Estamos construyendo justicia, Así que es un es. elemento de la paz positiva de un estado de paz. Y por otro lado, también se eliminan las causas estructurales del conflicto. Aquello que Andrés Manuel decía, abrazos no balazos, estaba en la sintonía de lo que estamos hablando de la paz positiva. Porque estamos diciendo que para que haya una de las condiciones para que haya paz positiva en el país, significa que todos esos problemas de las causas estructurales del conflicto que genera guerra se solucionan. Por eso Andrés Manuel fue a la causa. Y te voy a dar un dato más fuerte, porque la violencia en el estado de guerra, a quien más perjudica es a los desposeídos. Por definición de la paz, de lo que significa el estado de guerra, siempre trae mucha más repercusión a los desposeídos, a los grupos étnicos y sociales más desposeídos. Por eso cuando Andrés Manuel decía, por el bien de todos, Pues primero los primero los pobres, que es algo pobres. maravilloso, cuando decía por el bien de todos, primero los pobres, no solamente estaba revirtiendo un sistema económico y político, sino estaba revirtiendo también el estado de guerra que padecían estructuralmente mucho más los pobres, los desposeídos. Otra característica importante de lo que hablamos del estado de la paz positiva es el acceso a la salud y la distribución de la riqueza. ¿Te suena algo también esto de arriba los de abajo y por el bien de todos, primero los pobres? El que Casual, hayamos, ¿no? Casual. casual, nada más, que haya coincidido por ahí Se lo casual, inventó. se lo inventó ahí Andrés Manuel, ¿no? Cuando esto lleva años de Pues, investigación, exacto. de Eso. mucho tiempo para poder ubicar cuándo un país tiene paz y cuándo un país tiene guerra. Bueno, el que se haya sacado más de 15 millones de personas en un sexenio habla de que estamos rumbo a una paz real, a una paz verdadera, a una paz que causa cambios estructurales en el país. Y en el último, ¿no? El que baja los niveles de corrupción
y el respeto total a los derechos humanos. Estamos en la construcción de desterrar la corrupción de arriba y estamos en un proceso de que se respeten todos los derechos humanos en nuestro país. Bueno, pues en el 2020 hay este cambio. Lo reconoce una institución, un organismo internacional del que también tenemos que dudar, pero que incluso estos organismos reconocen que desde el 2020 ha venido sustentablemente un cambio de estado de guerra a ir ganando posiciones en el estado de paz. Entonces, imagínense, todo esto no lo vio el comité, todo esto pasó de noche por el comité, pues bueno, deja totalmente ya, ni siquiera la duda, ¿no? Podemos decir que es completamente político y golpista. Mira, Jonathan, en esto das una explicación brutal. Yo te decía desde la parte matemática, lo ponía muy bien aquí Hugo, un error muy grande, brutal, es haber extrapolado del 2015 para acá los datos. O sea, perdón, son 11 años de extrapolar datos. Si les dio huevo hacerlo, no lo entreguen. Con todo respeto. O sea, es algo basiquísimo. Porque con eso, fíjense, que lo de que decíamos, ve todavía el golpe político que decíamos es un golpe y colocaba todo eso. Claro, todavía más. Y ahora déjeme ponerlo de esta manera. Con esa extrapolación, estaban buscando hacer algo. Que lo que pasó en los tiempos de Felipe Calderón es igual a lo que está pasando ahorita. Si en el propio 2020 es esta fecha donde está este cambio, que inclusive la doctora Claudia Sheinbaum dice, nunca revisaron todos los puntos que nosotros hemos hecho, lo que hemos entregado, la baja de violencia, el cómo se ha hecho todavía todo el proceso de estar para mejorar el censo todavía, porque lo comentó la doctora Claudia Sheinbaum. Y todavía voy a poner un punto todavía fortísimo hoy. Hoy se habla de una credencialización para tener un sistema universal de salud. Que es un requisito para la paz, acceso a la salud. Y lo estoy exactamente colocando en esa parte final por la gran explicación que nos acabas de dar, mi estimado Jonathan. Y dice Elena, increíble que con tanta información no sea dada a conocer, no les conviene. Eso es lo que no hablan los medios, lo que acaba de decir Jonathan desde esta explicación. Nosotros lo habíamos visto desde otros aspectos, no solamente lo que había dicho la doctora, sino que te llama la atención que solamente te hablan de 4 entidades, que se sesga la información, pero Jonathan hace la disección de este tema desde cómo se origina y cómo se forma. Y entonces aquí todavía trae una fuerza más grande, por eso les digo que para mí una de las mejores voces, y si me lo permiten, la mejor voz de estar hablando en la cuarta transformación con humildad de rigor es Jonathan. Lo que acaba de hablar, lo que nos acabas de explicar en este momento para que la gente lo dimensione, es esto, es el estado de paz positiva, que lo explica Jonathan, desmenuza preceptos del obradorismo, preceptos de nuestro humanismo mexicano. No es una construcción al azar, no es una construcción a me lo inventé o utilizo palabras buena ondita de los progre buena ondita, de los progre mala ondita. No. Es la construcción, como bien lo dice Jonathan, de años de investigación, no solamente para buscar la paz positiva, sino son años de investigación. Son los 30 o más de 30 años que tuvo Andrés Manuel para entender por qué tuvo que construir este proyecto. Y que curiosamente, con todo respeto lo digo, que hay gente que de repente le moleste que se llame humanismo mexicano. Si Andrés Manuel le hubiera querido poner otro nombre a ese proyecto, no es el nombre, es el fondo. El fondo se los acaba de explicar Jonathan. Desde la construcción de paz. Entonces, ahora sí, lo que acabamos de escuchar de Belmont, de abrazos y no balazos, es mucho más profundo. Claro, claro. Mucho más profundo. Y la frase, por el bien de todos, primero los pobres. Es ahora dimensional, mucho más dimensional. Es evidente. Fíjate, profe, y creo que es importante, cuando Andrés Manuel lo decía en una frase muy concreta de que la paz es fruto de la justicia y que todo mundo se lo criticaba porque querían obviamente querían las armas, querían los balazos, querían el derramamiento de sangre. Todo el mundo dijo que no. Bueno, esto que estamos hablando son estudios modernos de la paz y los hace
un investigador muy prestigioso que se llama Johann Galtung. Todo esto de la paz positiva, la paz negativa, el estado de guerra y el estado de paz, es algo que lleva a cabo Johann desde hace muchísimos años. Son los estudios más modernos en cuestión de medición de paz en las naciones. Y no se hacen al ahí se va. Están hechos, todo esto que acabo de explicar, cada una de estas definiciones fueron hechas por muchos años de investigación. Para los que decían que nuestro presidente era ignorante, que estaba a la antigua, que no estaba en la modernidad, fíjate nada más, desde el principio él sabía que la condicionante para que haya una paz real, una paz duradera, una paz importante, una paz que sea real, pasaba por la justicia. Y es evidente, según la definición de Johann Galtung, habla que el estado de guerra, el pasar del estado de guerra al estado de paz, no es ni siquiera solo que terminen las balas, sino que se construya un proceso activo de justicia Sí, sí, social. así es. Imagínense cómo lo estaba proyectando este investigador. Y López Obrador lo entendió perfectamente bien, por eso pudo establecer un cambio estructural. Esto de la transición es una cosa maravillosa. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, lo de la transición, Ujú. lo de la transición del estado de guerra al estado de paz. Hemos venido hablando de la pacificación, del proceso de pacificación desde hace muchísimos años, desde que inició el presidente López Obrador, cuando se creaba la Guardia Nacional, cuando creaba toda la política, incluso cuando se militarizó la Guardia Nacional, hablábamos de que teníamos que lograr la paz y sabíamos que ese movimiento era un movimiento que Andrés Manuel tenía que dar para garantizar la paz, ¿no? Cuando todo el mundo lo criticaba por la militarización de Así la es. Guardia Nacional Civil, ¿no? Entonces, efectivamente, son cosas que están pasando en nuestro país que no se dimensionan en el tamaño que se están dimensionando, pero que tenemos la oportunidad en estos espacios de hablar con datos muy concretos, con cifras, con rigurosidad periodística y de datos y de información para que la gente tenga las herramientas necesarias y concientice y aplique todo esto que estamos aquí diciendo para que también lo pueda llevar a la discusión, al debate o a la revolución de las conciencias, ¿no? Que se está haciendo un trabajo importante con respecto a las desapariciones y que estamos en un momento de nuestro país en donde se revierten todas estas causas estructurales de la violencia, desde el rompimiento del pacto criminal que logra López Obrador a nivel interno, Ajá. hasta el rompimiento del pacto transnacional, cuando rompe con las agencias narcas corruptas de Estados Unidos, la DEA, la CIA y todas ellas, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de paz, pero hay, y con esto cierro este análisis, profe, más allá de lo que quieras continuar preguntando, pero habrá que hacernos la pregunta muy concreta de qué intereses tan poderosos hay nacionales y transnacionales de que México no transite por un estado de paz. ¿A quiénes no les está conviniendo que en México haya paz? ¿A quiénes no les está conviniendo que pasemos de un estado de guerra a un estado de paz? ¿A quiénes no les está conviniendo? Bueno, hay intereses nacionales y transnacionales que no Sí, quieren que exista la paz en nuestro país. así La es. paz nunca ha sido una opción para Estados Unidos. No, la paz nunca ha sido una opción. Hay que recordar un poco en esto de que la paz nunca ha sido una opción y se me lo permite rápidamente, regálame unos minutos, Jonathan, para irte para en esta parte. No ha sido una opción porque hay que recordar que Keynes, cuando ayuda a Franklin Delano Roosevelt, Keynes le entrega y le dice que para poder sacar a Estados Unidos adelante y para poder sacar ese proceso de capitalismo rapaz, requerían hacer guerra, 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 guerra. Y por eso se metieron en tantos procesos de guerra, para crear las necesidades y ellos ser la vacuna, ser la solución. Económicamente hablando me refiero, y esa situación también llevaba a algo, encontrar las debilidades como le encontraron en la Primera Guerra Mundial, cuando llegaron, vendieron una falacia, vendieron un ejército que no era el ejército que decían ser, y que ese ejército cuando llegó a Europa, inclusive los cobardes, como le llamaban a los franceses, los tuvieron que entrenar porque no sabían ni pelear. Curiosamente, quien llevaba a este general que siempre he dicho, se me fue su nombre, ¿cuáles eran sus cartas credenciales? El haber dicho que había ganado, que había agarrado a Pancho Villa. Eso en Europa fue la carta credencial para aceptar como gigantes y grandes
al ejército de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, para que dimensionen inclusive cómo indirectamente y directa e indirectamente entra nuestros héroes o entra estas figuras históricas de México en la historia internacional. Continúo con esta situación. Efectivamente, ¿a quiénes le interesan? Y es muy importante, Jonathan, ¿a quién no le va a interesar? ¿A quién le interesa que en México se siga hablando que llamarle cárteles va exactamente a esto? A no hablar de un estado de paz positiva, al contrario, y destruir exactamente todo esto, porque es la base del obradorismo. Conjunta, conjunta esta justicia, lo que se está logrando. Por eso hay que hacer un denuesto del Poder Judicial, de lo que está sucediendo. Por eso todos los días ustedes escuchan a ciertos personajes llamarle ministra burra a la ministra Lenia Batres, llamarle estúpida a los diferentes, a la ministra, ay, se me fue, María Estela Ríos. Sí, ¿Por qué? Porque hay que denostarla, hay que poner los cortos de 20 segundos para no hablar del contexto completo y sacarlos y exponerlos como si fueran unos estúpidos, como si esto no funcionara, como si hubiera funcionado Norma Piña, una de las personas que inclusive hizo que este país tuviera, si algo no tuviera, fuera justicia. ¿Vale? Y con esta situación, y con esto que explicas, mi estimado Jonathan, en los intereses, pues también hay que ver, son muchos intereses, el rifle, las drogas, todo eso que son negocios importantes para Estados Unidos, todo ese movimiento, la venta de armas, la contaminación que hace Estados Unidos incluso por producir armas, de la contaminación que hace el propio Estados Unidos es un 44% mundialmente, si no me equivoco, el propio Estados Unidos y China juntos hacen un 40 y tantos por ciento también juntos, para darnos una idea en diferentes acciones, pero es la contaminación de armas que se genera por Estados Unidos con más de 20 y tantos por ciento. Fíjate, mi querido profe, hay algo que creo que es importante, porque quiero solo dejar bien sustentado aquello que te decía de la cuestión de cómo está probado que los conflictos en los estados de guerra afectan a los pobres y por qué la frase de por el bien de todos, primero los pobres, es multidimensional, no solamente de que se revierte un sistema económico opresor que generaba pobreza, sino que también liberaba del estado de guerra a los desposeídos, a los pobres. Bueno, la definición de por qué no hay intereses grandes en el mundo de que para que México no transite a la paz y a quién le conviene o a quién no le conviene más bien la paz en nuestro país, creo que lo dice muy bien el profesor, el historiador de la Universidad de Stanford, Charles Berkist, que hizo una definición muy importante de la lucha contra las drogas de Estados Unidos y solo me voy a permitir leer textualmente la parte que nos interesa. Más por cierto, lo cita Chomsky en un documento que hace Chomsky de una radiografía de toda una década de la problemática de la guerra en Colombia, que es de 1990 a 2000 prácticamente de la última década del siglo pasado, y hace, y hace esta cita a este profesor, a este historiador, Charles Berkis, que por desgracia Charles falleció en el 2020, pero que deja unas teorías y unos elementos muy importantes para que entendamos lo que está pasando en nuestro país. Y lo cito textualmente. Dice, la política antidrogas de Estados Unidos contribuye de manera efectiva al control de un sustrato social étnicamente definido y económicamente desposeído dentro de la nación, a la par que sirve a sus intereses económicos y de seguridad en el exterior. Entonces, ¿por qué no le conviene a Estados Unidos, a sus organizaciones? ¿Por qué no le conviene a su política? Porque ya no tendría el control social y porque ahora con lo que Andrés Manuel hizo de sello en la tarde, eso de por el bien de todos, primero los pobres, fue una liberación completa de los desposeídos de nuestro país. En principio porque los saca de la pobreza y después porque los libra de un estado de guerra que a quienes más perjudicaba era a los pobres y a los desposeídos, como una política de control social establecida, impuesta en nuestro país. Por lo tanto, podemos definir que lo que sucede en el 2006, en diciembre del 2006, cuando se declara la guerra, que yo he dicho es una guerra impuesta, es una guerra yanqui impuesta en nuestro país, es una guerra de control social.
para ir en contra de personas étnicamente identificadas y socialmente desposeídas. Entonces, para que tengamos la dimensión de que la frase de por el bien de todos, primero los pobres, hoy tendría que tener una dimensión distinta, Completamente. mucho más completa en esta definición que nos da Charles Verkis con respecto a el control social que ejerce Estados Unidos con las supuestas guerras antidrogas. No, Jonathan, qué explicación te acabas de aventar. Maravillosa. Nosotros habíamos tocado el tema, pero te agradezco mucho porque con todo este conocimiento que nos entregas nos permite dimensionar el tema. La verdad, me indigna más todavía el reporte que ya me tenía indignado desde otros puntos, pero me voy con un grato sabor de boca por todavía dimensionar más todas esas bases que tenemos de obradorismo. Y yo solamente agregaría algo. Por lo mismo, familia, sigo insistiendo que creo que estamos en la mejor etapa de nuestra historia. Y no podemos dejar caer esto. No podemos dejar caer estas frases profundas, fuertes. Y le pido al maestro Belmont, de la manera más atenta, que logre que esa frase de abrazos, no balazos, y si en verdad quiere adoptar este modelo y llevarlo para allá, por el bien de todos, primero los pobres también en Perú y en toda la patria grande. ¿Sí? Esa es la frase que debería de llevar toda la patria grande. Jonathan, no hombre, ya sabía que con este tema tenía que ser, y te lo dije, dejemos ese tema al final, ya sabía yo que tenía que cerrar contigo con este tema. Mis respetos, Jonathan, gracias, te agradezco siempre mucho por lo que haces en Resentidos, en tu espacio. Por eso le digo, familia, pero por favor, agréguese a Resentidos. Este análisis que hizo, esta forma de entender las cosas, usted solamente la va a entender en Resentidos. Por eso te agradecemos mucho que nos permitas en este espacio, en Estudio 04, compartir también esta situación, platicarlo y que este análisis, esto para los que no conocíamos o no, o teníamos datos y no los habíamos metido, no los habíamos entendido puesto de esta manera, nos ayuda a dimensionar más por qué estamos del lado correcto de la historia, por qué lo que estamos viviendo en este momento es uno de los momentos más memorables que va a haber en la historia. Y como les he dicho, ¿por qué estoy en esto? Porque en los libros de historia va a decir que estas generaciones sacaban adelante este país. Porque no le puedo decir al hijo, a la hija o a los hijos que quiera tener que en estos momentos, en el momento más importante, me rendí. Después de lo que nos acaba de mostrar Jonathan, entendemos perfectamente la dimensión, el trabajo que había hecho Andrés Manuel y por qué estamos, reitero, por qué estamos en este lado correcto de la historia. Te agradezco nuevamente, Jonathan. Qué explicación te acabas de aventar. No tuvo desperdicio, en verdad, maravillosa. Y por cierto, voy a hacer el corte, lo voy a subir y voy a robar a Resentidos para que la gente vaya a Resentidos y siga viendo los análisis. Por eso revise, que no lo pude ver en la semana, échese el fin de semana en lo que está trapeando, en lo que está lavando el baño, todo eso, échese Resentidos para que así hasta no le dé asco el olorcito del baño y usted tenga en mente todo lo que está diciendo mi estimado Jonathan, que no tuvo desperdicio. En verdad, completamente de acuerdo contigo, Bárbara. Así Profe, es. te agradezco mucho, como siempre, tu amabilidad y a esta audiencia, que ya no digo que es tu audiencia, porque también es mi audiencia cada miércoles que nos desvelamos acá, también ya me siento parte de esta familia de Estudio 04 y te agradezco muchísimo siempre tus amables frases, tus amables opiniones respecto a mi trabajo, a lo que representamos y me quedo con algo que dijiste que me parece que es tremendo de lo que acabas de decir respecto al momento estelar, el más importante de la historia. Y yo coincido completamente contigo respecto a esto que acabas de decir. Estamos en un momento estelar de la historia con cambios que ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a lograr hace unos años, que eran casi imposibles. Y creo que todo esto sirve para que también dimensionemos todo lo que ha sido la cuarta transformación, todo lo que hemos revertido, para que no lleguen aquellos propagandistas de la desesperanza a decirnos que no hemos avanzado, que no hemos hecho cosas profundas. Yo creo que estamos en el momento más estelar de nuestra historia como país y la responsabilidad generacional que tenemos todos
de estar en este momento importante, de ser actores principales y estelares de este cambio. Creo que eso también se lo debemos a López Obrador. El que no seamos más un pueblo como una masa moldeable, manipulable a los Eso, intereses oligárquicos, sino que seamos una institución, un pueblo de pie, movilizado, concientizado, que eso. toma decisiones estructurales de su destino. Y eso es lo que somos, es lo que nos enseñó Andrés Manuel que somos. Por eso creo yo que estamos en el momento más estelar. Fíjate, ni en las transformaciones pasadas había tanta conciencia histórica de lo que significa nuestro papel. En la independencia no lo hubo, tal vez en la revolución hubo algo más de conciencia, pero en la independencia, si nos damos cuenta, no lo hubo en su totalidad. Eh, Había el hambre de justicia de los indígenas, de la gente de abajo, pero no había esa conciencia en realidad de la lucha en real, de lo que iba a traer esa lucha. Ujú. Nuestro movimiento, esto que se llama Cuarta Transformación, estamos hablando de que como ninguna otra transformación en el pasado, como ninguna de las tres que están antes de nosotros, ha tenido tanta conciencia del papel histórico que nos corresponde como generación. Y eso De acuerdo. nos lleva a un nivel muy importante de entregar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a los que vienen atrás, la estafeta en el momento en el que nos fallen las fuerzas y en el momento en el que ya no podamos más, entregarles con la dignidad suficiente la estafeta del país de decir, hicimos lo que teníamos que hacer, con lo que podíamos, hasta donde pudimos, hicimos todo esto y lo que viene te tocará a ti en la Exacto. memoria de lo que nosotros hicimos, de lo que nosotros luchamos. El ser parte de esta generación en donde se mezclan los más viejos, los más jóvenes, los maduros, donde nos unimos todos en un solo objetivo, en un solo propósito, que es que México sea eterno. Porque la visualización de López Obrador para la patria es siempre ver a un México eterno. Alguien por ahí preguntaba si Andrés Manuel fue un estadista. Creo que es una pregunta que se responde solita. Claro que fue un estadista porque tenía una visión del país de un México eterno. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener, de un país eterno. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo para dejarle a las nuevas generaciones. Entonces, coincido contigo en que estamos en un momento estelar como nunca antes habíamos visto en la historia de nuestro país. Y ojalá y que podamos seguir abriendo espacios en donde podamos hablar de esto en profundidad para que la gente entienda qué tanto hemos avanzado y qué tanto se ha revertido del antiguo régimen con este proceso de transformación. Nos tenemos que sentir muy orgullosos, profe, pero de ninguna forma bajar la guardia, ni mucho menos confiarnos, ni tener actitudes triunfalistas. Esto de la lucha, como tú también en algún momento lo dijiste, son de siempre, permanentes. No es Nunca una meta, es un debemos, camino. es un camino que Es. siempre, cada paso se hace un nuevo camino, se hace un nuevo camino y siempre está la amenaza, por lo tanto siempre está la lucha y siempre tiene que continuar la lucha. De acuerdo contigo. Y mira, solamente déjame rapidísimo algo antes para irnos retirando porque ya es tarde. Y te agradezco mucho porque la explicación no tuvo desperdicio. Y afortunados los que estuvieron presentes para escuchar toda la explicación. Y la voy a subir porque esto es importantísimo. Algo que hay que tomar en cuenta al respecto en esto es, en la tarde, algo que dijiste ahorita, Jonathan, de estar en esa lucha, y por eso les he dicho que esta gente, estos agoreros, estamos mal, esta gente que no quiere salir adelante, que no quiere poner un paso adelante, en esta lucha tenemos que dar un paso adelante. Por eso insisto que la politización que teníamos en el 2018 nos sirve y ahora nos falta porque queremos seguir sacando adelante este país. Tenemos que seguirnos politizando, tenemos que seguir trabajando en esto y por eso es importante que también entendamos que las siguientes generaciones son responsables. Hay que enseñarles a incorporar el valor del aprendizaje, de lo propio, del todo, del de al lado, de su compañero, del humanismo mexicano. Comparto mucho lo que dijiste ahorita, es algo que al final, no con esas palabras, de una manera un poco más simple, lo he comentado en los espacios en donde no nos podemos rendir. Estamos en la mejor etapa de la historia y tenemos el momento de sentarnos, poner la rodilla en el suelo, llorar, hacer un drama. Podremos poner la rodilla en el suelo, pero para impulsarnos y levantarnos y sacar adelante este país, con lo que se tiene, con lo que se puede. Pero lo podemos lograr. Estamos, insisto, lo dices bien,
estamos en la mejor etapa de nuestra historia. Tuvimos, para mí, el mejor presidente hasta el momento que hemos tenido, que es Andrés Manuel, sin demeritar a la presidenta, porque es un proceso que sigue, que está presente. Y esta explicación nos enseña por qué es tan fuerte, lo profundo y lo fuerte que es, lo profundo, lo sustancial y lo fuerte que es el obradorismo. Lo profundo y lo fuerte que es, por el bien de todos, primero los pobres. Y esta frase que de repente yo te la escucho y siempre la digo mal. Primero los de abajo, Arriba perdón, los de abajo arriba los de abajo y abajo los privilegios. y abajo los privilegios, exactamente. Se vuelve profundo. Abrazos, no balazos, reitero, todavía se vuelve muchísimo más profundo. Muchísimo, ¿Okay? muchísimo, sí. Son palabras que no sé, por eso es que no podemos ser mediáticos. Cuando escuchamos a los estúpidos, a los troles, a la gente imbécil en las redes sociales, queriendo trivializar el abrazos, no balazos, uno se da cuenta donde todavía tenemos mucho que trabajar y que eso no permee en nuestras nuevas generaciones. Le pido y le insisto que trabajemos para que nuestras nuevas generaciones no estén contaminadas de ellos. Y que si nuestras nuevas generaciones se tienen que empapar de algo, es esa palabra, es esa esperanza de siempre buscar trabajar por un México mejor. Y de esa esperanza que se solidificó con estas frases, con el trabajo de Andrés Manuel y el seguimiento que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum en estos momentos. Jonathan, creo que el tema al final no tuvo desperdicio y nuevamente te agradezco mucho, hermano de corazón, por permitirnos aprender esto que no lo teníamos, no, por lo menos un servidor no lo tenía dimensionado de esta manera. Y este es el por qué tenemos que aprender de todos. Esto es el por qué te agradecemos mucho y a que Jonathan aceptara estar en Estudio 04 y que es parte de la familia de Estudio 04. Y en verdad, Jonathan, mil gracias. Y vámonos porque mañana estás en Sin Censura temprano, si no mal recuerdo. Así que hay que darle con Tokio porque dijimos que íbamos a hacer tantito, pero híjole, después de la explicación que hiciste, ay, hermano, hasta me diste energía ahorita para seguir chambeando. Y eso que ya me sentía antes del programa madreado y ahorita después de esto, esa energía de decir a huevo, vamos bien, chingada madre, lo estamos haciendo, dejemos de ser tan agoreros del desmadre y aunque hay errores, hay problemas, busquemos soluciones, busquemos sacar adelante el país. Lo más cagado, que lo más mediocre es solamente quejarse. Lo fuerte es dar un paso adelante y decir qué vamos a hacer y asumir si hay un error, decir hubo un error y seguimos. ¿Sabes qué? Me lleva a algo que no he dicho en ningún otro espacio, que siempre me gusta decir cosas que no he dicho en otros espacios como una parte de agradecimiento a la bondad, a la generosidad, en este caso tuya, profe. Pero estoy pensando que también este proceso de transformación, a diferencia de los otros, trajo una conciencia colectiva de que de que sí son invencibles, de que no son invencibles ellos. Siempre pensábamos que era imposible derrotarlos y creo que este proceso de transformación tan profunda ha sacado a la luz el que ese mito, esa leyenda alrededor de los amos y señores de nuestro país que se sentían invencibles, ¿no? Hemos demostrado que sí podemos vencerlos. Y eso es mucho, ¿eh? O sea, el que tengamos esa conciencia de que sí los podemos vencer, trae una dinámica de ambiente y una dinámica de esperanza y una dinámica de impulso para seguir transformando al país, sin duda alguna. Nos alimenta más la esperanza, que es lo único que puede derrotar al miedo. La esperanza es lo único igual de poderoso. No hay nada que pueda enfrentar al miedo. Nada, no hay ninguna sustancia, nada que pueda derrotar al miedo, que fue donde estábamos hundidos durante tantos años. La esperanza es lo único igual de poderoso que el miedo. Entonces, el saber que podemos triunfar, que no son invencibles, eso trae una dinámica, un empuje y una esperanza abrumadora, poderosísima, para continuar las transformaciones, aunque nos cueste, aunque nos derroten en ciertas cosas, como lo ahorita vimos, lo del plan B y todas estas cuestiones, que nos retrasen ciertas reformas, ciertos cambios, no darnos por vencido, porque creo que hemos logrado lo imposible, lo logramos, eso que Andrés Manuel decía, el lograr esa gran osadía, ese gran proyecto que antes solo era un buen deseo, un sueño, que lo hemos podido lograr. Creo que
también este proceso de transformación nos ha mostrado y nos ha enseñado que no son invencibles, que sí podemos vencerlos, que el pueblo es mucha pieza y que el pueblo que quiere ser libre lo será. Y eso me parece que trae una dinámica, ahorita que decías que trae más energía, nos da un impulso de esperanza muy fuerte, que es con la que podamos y con lo que podemos y vamos a continuar la transformación del país. Te agradezco mucho, como siempre, y a la amable audiencia por tanto cariño, por tanto apoyo, y a ti, mi querido profe, nos vemos el próximo miércoles. Cuídate mucho, mantente a salvo y nos vemos muy pronto. Nos vemos pronto, mi estimado Jonathan. Familia, ahí está. Por favor, suscríbanse a @resentidos_2P y apoyemos para que estos análisis no se los pierda. No tienen desperdicio. ¿Vale? Para que vean lo importante, que hacemos. Por eso es que hasta me burlo de los troles, por eso agarro esos personajes. Agradezco mucho a mi estimado poeta Jorge, gracias George por el apoyo, porque esto nos permite poder seguir sacando adelante estos espacios. Gracias a la audiencia que lo hace, que nos deja el poderoso like, que nos ayuda a estar suscritos, a activar la campanita, a suscribirse a Resentidos también. Échenos la mano, no se lo pierda, deje su like, escúchelo, compártalo. Porque este tipo de reflexiones, estos análisis que hace Jonathan son los que nos permiten entender lo que es nuestro movimiento, lo que es nuestra cuarta transformación. La cuarta transformación es nuestra, que nos puedan fallar políticos, pero no nos fallemos nosotros como nación. Lo dijo bien Jonathan, el pueblo que quiere ser libre lo será, y así es como tenemos que trabajar. Y seamos ejemplo también para nuestros hermanos de la patria grande. Así que agradecemos a toda la gente que nos puede apoyar, que lo ha hecho de repente de otras formas. Gracias por el apoyo, en verdad, para quien lo pueda hacer, porque tenemos que sacar los fierros de este espacio y luego no es sencillo. PayPal, en la cuenta de la tarjeta, que están ahí marcados, inclusive aquí en YouTube. Abrazo muy grande a toda la audiencia. Vámonos a descansar, es justo y necesario, no sin antes recordar por qué solamente son una burla. ¡Hasta mañana, pobre diablo! A mis pobres diablos, abrazo grande a mis troles y recuerden, soy magnánimo. Comen de este espacio. Ay, me encanta decirles eso. Me encanta porque aparte se prenden y siguen poniendo más pendejadas y eso les ayuda al canal. Son más básicos que una playera óptima blanca. A nombre de, en ausencia de mi estimado Richard Robinson, que situación personal no le permitió estar aquí presente con nosotros, de mi estimado. Así es, un abrazote a mi estimado Richard, de Jonathan Pérez, un servidor Enrique C. Moreno. Descansen, nos vemos el día de mañana, coma frutas y verduras y aléjese de estos personajes que son más parásitos, parecidos salidos de la panza de Alarraqui. Descansen, esto fue Estudio 04.